Ok, ok, hola, hola, amiguitos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí Val, claro. Y estoy preparando todo, como siempre. Como siempre estoy preparando el stream, sobre todo para Facebook. Y como siempre está complicado. Pero Pero ahí va, ya lo estamos componiendo. Algo que me exige aquí OBS es que arranque primero en OBS y luego, una vez que esté corriendo el stream, eh, una vez que esté corriendo, pues ya puede iniciar en Facebook configurándolo. Pero Pero lo que no me agrada es que le cambian cada vez. O sea, otra vez de la semana pasada a esta, ya le cambiaron otras cosas. Otra vez. Y entonces me pierdo porque ponen todo pues como que en otra parte o... em, no, no, no se conecta. A ver. Stream key. A ver, vamos a ver. Ah, es que el stream key ya es otro. Ven, me los cambian. O sea, así como... A ver. Ah, ok. Ok, ahora sí. Ahora sí, ahí estás. Perfecto. Muy bien. Parece ser que está listo. Entonces, iniciar stream en Facebook. Y parece ser que allá va. Wow. Bien, bien. Sí, ahí va. Wow, pero de verdad qué complicado. No me agrada que cada vez le ponen em, pues más cosas y gráficas aquí, gráficas allá, pero... Ok, ok, pues ahí está. Parece ser que ya estamos. Muy bien, ahora sí ya. Hola, hola a todas las personas aquí. Ya estamos comenzando. Aquí Val, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero qué gusto. Mm, realmente el día de hoy pude haber iniciado temprano, pero... saludos, Leonel. Muchas gracias por darle like al stream. Muchas, muchas gracias. Qué genial. Yeah. Gracias. Like y compartir. Hola Val. Hola Leonel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludísimos, amiguito David Jagger. ¿Qué tal? Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sí, pues vengo precisamente de la FIL del Zócalo. Ya pusimos el stand y quedó muy bonito, la verdad. ¿Qué hubo? Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Saludísimos. Bien, pues sí, hay varias cosas que contar antes de comenzar. Rápidamente, pues voy a estar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wow. Saludísimos, Fran. Gracias por estar aquí. Y en la Feria Internacional del Libro del Zócalo voy a estar en el stand número 13 de La Buena Suerte, que se llama Muerte Querida, Candelas y Punto. Así se llama. Y voy a estar ahí compartiendo espacio con nada más y nada menos que Eli, Eli Galván, con Idalia Candelas, con Alex Herrerías, con Augusto Mora y conmigo, con Val. Entonces vamos a estar nosotros 5 autores y está muy genial, quedó muy bonito el stand. El día de hoy lo pusimos, entonces solamente si tienen la posibilidad, Ciudad de México, de pasar a saludar, pues va a ser un gusto y un placer verles. Ajá. Vamos a estar realmente ahí. Vamos a estar 10 días. Pero bueno, yo no voy a estar todos. Yo voy a estar sobre todo fines de semana. Bueno, este fin de semana y algunos días entre semana. Pero a ver, o sea, trataré de coincidir. Después de eso, próxima semana voy a estar en Toluca. Voy a estar en un evento que es muy pequeño y la verdad es que yo creo que ese evento como que no va a funcionar muy bien, pero bueno, tengo que resolver unos asuntos por allá y bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo sale. Al fin es en Toluca y está aquí cerquita, así que no hay problema. Después voy a estar en Fantástico, tienda de cómics que está ahí en Félix Cuevas y casi Universidad, porque voy a estar participando en el Wonder Woman Day y voy a estar dibujando, voy a llevar cómics, voy a llevar cositas. Entonces, igual la invitación es para que vayan. Eso va a ser, a ver, le vamos a poner orden a las ideas. La FIL del Zócalo empieza mañana 8 de octubre de 2021 y termina el 17, domingo 17 de octubre. Ajá. Me parece, aunque no estoy seguro, que el 8 o el 15 va a haber venta nocturna, pero no me acuerdo. Luego, el 16 y 17 voy a estar en Toluca. Ajá. Luego, el 23 va a ser el Wonder Woman Day. Y voy a estar en Fantástico. Y después, el 29, 30 y 31 va a ser Room Sales Bazaar en el World Trade Center Ciudad de México. Y ahí voy a estar también. Entonces, sí, hay una buena cantidad de cosas que van a estar pasando y pues trataré de estar en todo. Trataré. Ok. Una agenda bastante llena en octubre. Ok, entonces bueno, a ver, espero que coincidamos en algún momento. ¿Sale? Stand número 13 en el Zócalo. Ok, va, bueno, la música de hoy como siempre es del amiguito Teno. Bastante buena la música, me gusta mucho. Y vamos a ver cómo va a estar el tema de hoy. Ajá.
El tema de hoy es algo que había planeado desde hace un tiempo, pero que no sabía muy bien cómo abordarlo. Bueno, no es porque sea un tema difícil, sino porque... ¿cómo les diré? O sea, pues es algo que muchas veces me preguntan en clase y que los alumnos no saben bien cómo responderlo. ¿Qué extensión debe tener una historia? O sea, ¿cómo saber qué tan largo debe ser un cómic o hasta dónde podemos decir que una historia debe de durar tal o cual, etcétera, ¿no? Y bueno, para iniciar esta sesión nos va a ayudar nada más y nada menos que el legendario personaje Ranma Saotome de nada más y nada menos que la leyenda, la super leyenda de los cómics, Rumiko Takahashi. Es un personaje creado en 1987 para el manga del mismo nombre de Ranma. Y pues sí está bastante bueno y divertido. Es una de las series animadas que yo consideraba, pero uy, bueno, es que ahorita ya eso que voy a decir es casi una blasfemia, pero que yo consideraba como de las nuevas caricaturas, o sea que ya no eran antiguas y de hace 1000 años, sino que ya era como de lo nuevo que venía, ¿no? Pero ténganme paciencia, pues es que yo vengo de una época eh, prehistórica. eh, Bien, pues... Entonces Ranma me gustaba mucho, me hacía reír bastante, se me hacía una historia fresca y divertida. Y, y cómo me he quedado con ganas de tener esa animación, pero no la tengo. Y sobre todo con el audio de aquí, que pues estaba muy interesante también. Probablemente estaba todo recortado y censurado, pero tenía cierto encanto escuchar el audio latino. Y pues hacía mucha gracia esa jerga pues ya mexicana o que era latinoamericana más bien, pues me hacía como mucho sentido. Rumiko Takahashi también, vaya, o sea, desde Ranma, desde Maison Nikoku, desde por supuesto Inuyasha, pues ya gozaba de una gran cantidad de fama y fortuna, sobre todo fortuna. Es una de los pocos mangakas millonarios en Japón, Rumiko Takahashi. Entonces ella pues viene a demostrar que en una sociedad como Japón, que pues de repente es un poco más competitivo que en otros mercados para autoras, pues ahí está la constante evidencia de que Rumiko Takahashi pues lo logra y sin problemas, y es una de las mangakas más respetadas de toda la historia. Muy bien, pues más o menos es eso. Y pues va a ser esta vez como una plática así muy abierta. Entonces si gustan participar está perfectísimo. Y más o menos la idea... A ver, primero les voy a comentar cuál es como el problema. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es así la onda que aquí ocurre? Y es más, vamos a poner Vamos a poner aquí Vamos a poner el tema para que podamos verlo. Es a ver. Ajá. Vamos a ponerlo por ahí para que podamos verlo. A ver, como por ahí. Ok. Vamos a darle un tamañito, a ver. Oh. Oh, no. Ya me equivoqué. A ver. Bueno, ahí como sea, un tamaño. Ya, perdonen. Bueno, básicamente es eso. A ver, y lo vemos tantito para acá. Ahí está. Muy bien. Eh, Miren, el caso es Muchas veces cuando tengo alumnos
y están desarrollando su historia, viene una eh, una pregunta pues que no les deja avanzar y que sí se ponen así como en problemas, como que no saben cómo resolverlo, y es que en primer lugar no saben cuántas páginas debe tener su historia, y en tal caso pues cuánto debe de durar la historia, o qué tipo de situaciones exponer y que ya se pueda llamar una historia. Por desgracia, nunca les puedo dar una respuesta satisfactoria, y por eso hice este tema el día de hoy. ¿Por qué nunca les puedo dar una respuesta satisfactoria? Bueno, porque depende de varias cosas. O sea, una historia obviamente tiene sus, a lo mejor si es ese tipo de esquema clásico, pues tiene sus tres actos, ¿no? La exposición de los argumentos y de las situaciones, la exposición del conflicto, etcétera. Luego viene pues la parte climática, donde todo se está desarrollando y donde los personajes pues revelan su personalidad y etcétera. Y luego viene la parte final, que pues es ya la resolución del conflicto, donde los personajes puedes saber o conocer pues más o menos qué es lo que están haciendo. Y hay una conclusión de los argumentos que tú habías planteado al inicio del proyecto o de la historia o del cómic. Entonces, esa es una manera como, por decirlo así, con la que yo contesto a los alumnos. Pero los alumnos obviamente lo ven de una forma un poquito más tangible. O sea, dicen, bueno, es que eso que estás diciendo, pues no logro imaginármelo o bajarlo a términos que yo pueda comprender y que sean así de directos como de, pues haz tu cómic de tantas páginas. Casi siempre yo les vuelvo a reiterar y les vuelvo a decir, es que no funciona así. O sea, tú no puedes agarrar nada más y decir, se me ocurre hacer una historia de 20 páginas. Entonces, cuando hagan un cómic, háganlo de 20 páginas. Pues no, o sea, eso sería como también muy, pues sí, muy irresponsable. Porque pues no es esa la forma en la que se construyen las historias. Entonces, realmente yo lo que concretamente hago para saber qué extensión debe tener una historia, tengo presentes varias cosas, pero no todas ellas llegaron así al mismo tiempo en mi cabeza o algo, sino que a través del tiempo me he dado cuenta. Número uno es el aspecto editorial. Entonces, para saber realmente qué extensión debe tener una historia, pues debes tú de saber cuáles son los lineamientos editoriales que estás siguiendo, y esos tienen que ver con el formato, con el tamaño, con la periodicidad, con la edición misma de la publicación, con las personas que te están ayudando, por ejemplo, correctores de estilo, editores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se supone que hay un planteamiento en la publicación y que tú tienes la necesidad de cubrir entonces un perfil estratégico de un lector meta, y que tú sabes que le quieres hablar a ese lector específicamente. Entonces ahí entran varias cosas, o sea, por ejemplo, en cuanto a temas o características, y puede ser desde que la revista diga, mira, tenemos, por ejemplo, 48 páginas interiores. Vamos a utilizar, no sé, digamos algunas 16, por decirlo así, para otros contenidos, para publicidad, etcétera. Entonces eso te deja 32 páginas para que hagas lo que tú quieras. Ajá. Bueno, eso es un lineamiento editorial, es decir, ya tendrías la restricción de decidir, bueno, pues me están diciendo que si voy a hacer un cómic va a tener 32 páginas. Luego, la siguiente es el formato, o sea, por ejemplo, decir, bueno, pues, ¿qué tamaño es? Así de sencillo. Una revista regularmente tienen una proporción a tamaño carta, porque pues es una manera muy sencilla de poder determinar si cabe en el pliego de impresión o no las páginas. Entonces generalmente vas a tener que son de tamaño carta a tal vez un poquitito más pequeñitas. Ajá. Entonces, esa es otra manera muy genial y muy increíble de saber qué estás trabajando. Ahora, en algún momento yo ya les hablé hace mucho, hace casi como un año, de la retícula de cómic y de cómo se puede hacer un diseño en el cual tengamos tercios, cuartos, columnas y filas que correspondan a módulos
de 12 partes verticales y 12 partes horizontales. Eso, al dividirlo y al tener presente lo que son las separaciones entre las viñetas, o bien lo que llamaríamos elipsis, nos permiten tener un margen bastante evidente de diseño, de diagramación, de layout, y en donde nosotros podemos prever qué es lo que va a pasar con nuestro cómic. Ajá. Es decir, que si yo me pongo a hacer un bocetaje de algún cómic o algo, yo voy a tener como herramienta argumental y narrativa la paginación. Es decir, que los lectores den vuelta a la página y estén constantemente avanzando a través del tiempo-espacio y lo que diga la historia. Ajá. Entonces, a sabiendas de eso, tu estrategia narrativa, tu estrategia para contar una historia, dicho en términos más simples, pues debe de contemplar eso, así de sencillo, de cuántas páginas dispones y cuál es la forma en la que se van a ir leyendo. Por ejemplo, las páginas interiores muchas veces van a quedar como doble página. Entonces eso quiere decir que le van a poner como cierto interés a esa estructura narrativa. Aquí hay dos páginas, una junto a la otra, y que forman una especie de composición única. Ay, saludísimos, Inés Sanz, ¿qué tal? Espero que te guste mucho el stream. Saludísimos. Por cierto, también la paginación impone cierto ritmo en el cual se van a decir algunas cosas en general. Ah, saludísimos, mi amiguito Carlos Vargas le dio like al stream. Saludos, amigo. Muchas gracias. Qué barbaridad. Esa es por sí misma una forma en la que tú puedes saber que vas a tener cierta extensión en una historia. Ajá. La periodicidad, los lineamientos editoriales. Saludísimos, Ale Su. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué hay? Gracias por estar aquí. Espero que te guste el stream. Entonces, necesitas checar eso. Por ejemplo, una revista, con el ejemplo que estábamos dando, 32 páginas interiores, pues nos estaría determinando esa cantidad, 32 páginas, como una extensión de historia. Ahora, es necesario que tú concluyas esa historia. No para nada, pero por lo menos ese episodio o ese capítulo debería estar encerrado en esas 32 variables posibles. ¿Ok? Ahora, puede ir un paso más allá. Por ejemplo, hay publicaciones en las que prefieren que cada vez que sale la revista o el compilado, la publicación, pues que sea una historia nueva. Y entonces termina, inicia, y así cada mes o cada bimestre o cada semestre o cada vez que tú quieras publicar algo. Dicho sea de paso, la mayoría de los autores independientes en México, como tenemos una especie de informalidad editorial, preferimos hacer historias que sean así, que concluyan en el mismo número, en las mismas páginas, y que no tengan continuidad. ¿Ok? Cada quien, por supuesto, lo maneja de manera distinta, pero eso también te ayuda a quitarte compromiso. O sea, una historia muy larga, y seguramente lo sufren quienes hacen webtoon, pues ¿qué ocurre? Que la extensión es demasiado grande, demasiado, pero de verdad demasiado, porque tan solo la extensión de un webtoon, tan solo la extensión es así como enorme. Equivale a 5, 6 o a incluso hasta 7 páginas normales de cómic, tan solo una entrega de webtoon. Entonces, también por otra parte, en cada entrega no avanza tanto la historia, porque webtoon es más bien como algo un poco más relajado en cuanto a situación-acción, y la narrativa entonces es fácil de leer, pero no profundiza demasiado nunca es tan compleja. Es muy sencillo de leer un webtoon, porque nunca pasa algo muy demandante y que digas, es que no entiendo, a ver, me voy a regresar al anterior, es que no lo entendí muy bien, pero tal vez si estudio todo el universo del cómic pueda comprender. No, eso nunca te va a pasar en un webtoon. Pero en cambio, si tú lees algo paginado, como por decirlo así, Promethea, o por ejemplo Watchmen,
O por ejemplo, no sé, Tom Strong, Astro Cities. No sé, hay una gran cantidad de series y que continúan y que tienen un lore o unas reglas del universo bastante extensas. Ah, bueno, pues entonces cada vez que encuentras un cómic de estos, pues va a tener una variante y va a enriquecer algo a la historia. Ajá. Pero hablando un poquito más de Webtoon, porque me gusta tocar ese tema, ajá, reconozcamos algo que está pasando. Realmente no hay una fecha tan estricta o un calendario tan estricto de publicación. Como que lo sugerido es que publiques cada semana. Y esa es la periodicidad y va a ser la alternativa que vas a tener como constancia editorial y que vas a estar publicando en ese periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir cada semana? Pues que tú tienes esta entrega y donde van pasando algunas cosas muy simples, pero que entre cada entrega se notan los cambios para que avance la historia o tengamos un manejo espacio-temporal. Entonces realmente la extensión de la historia es muy ambigua en Webtoon, porque en cualquier momento puede acabar o en cualquier momento continúa. ¿Sí? En Webtoon me cuesta un poco de trabajo verlo, pero creo que casi no hay como esta noción de arcos argumentales. Porque lo mismo, las entregas son como que muy simples y casi nunca vamos a tener una idea o una historia demasiado compleja. También Webtoon, bueno, no quisiera generalizar, pero la misma plataforma nos lo dice. Casi todo Webtoon tiene género de romance, slice of life y ya. Tiene algunos otros, pero pues son en una medida tan pequeña y tan menor, pues que no cobra importancia. Si acaso los cómics de humor también serían importantes. Pero todo eso, o sea, los cómics románticos, los slice of life y lo cómico, ninguna de esas tres cosas requieren de una extensión muy grande de historia. Porque la idea es que tú puedas generar empatía desde el primer momento y en cuanto ves una entrega, digas, ah, ok, o sea, me gusta, ya me reí, genial, ahí tiene mi like. Y entonces a la otra entrega, aparentemente avanza la historia, pero siguen siendo esos mismos términos sencillos, simples, que no requieren demasiado compromiso por parte de los lectores. Ajá. Eso es contrario a lo que se expone pues en los cómics impresos. Los cómics impresos pues sí tienen una necesidad y una demanda de atención bastante grande. Y entonces no es de extrañar que tengamos series pues al menos de 6 o de 12 números. O para los mangas, pues bueno, hay de todo. O sea, por ejemplo, Ghost in the Shell pues tan solo tiene alrededor de 3 tacobones. Pero por ejemplo, si volteamos a ver, no sé, por ejemplo, Dragon Ball. Saludísimo, Eric. Gracias por darle like al stream. Eso es todo. Gracias. Pero si volteamos a ver Dragon Ball, pues tenemos alrededor de, me parece que 52 o 54 tacobones. Es decir, pues está bastante extensa la historia. Y aún así hay historias todavía más extensas. Entonces, eso está complicado. Lo ideal es que si ustedes están diseñando o escribiendo una historia, lo dividan en arcos argumentales. Un arco argumental debe tener la noción de un lugar en específico, de personajes en específico. Incluso si fuéramos exagerados, podríamos decir unos vehículos determinados, una música determinada, y no vamos a tener demasiadas variantes ahí. ¿Por qué? Pues porque es parte de ese microuniverso que está actuando. Es como en una serie de Netflix. Ajá. O sea, de repente esta temporada resulta que es... Voy a decir una tontería que no tiene nada que ver con nada, ajá. Pero digamos que esta temporada va a ser en un restaurante. Ajá. Entonces toda la temporada va a tener escenas que son filmadas en este restaurante y que tienen que ver con las personas que trabajan ahí. Entonces tu diseño de preproducción, ajá, cinematográfico o de animación, de lo que tú quieras, pues va a tener siempre contemplado, ah, es que estos personajes son recurrentes, ah, es que este escenario es recurrente, ah, es que estos props, estos vehículos, esta iluminación, este tipo de cámara es recurrente aquí y lo vamos a utilizar durante toda la temporada. Entonces eso es un arco argumental, o sea, tiene o va a tener un principio y un fin como historia,
pero tiene las mismas características visuales. En el momento en el que tú abandonas ese restaurante y te vas, por ejemplo, ahora a una escuela, pues la escuela tiene otros colores, tiene otra iluminación, tiene otros personajes, otros props, y por supuesto que las interacciones van a ser de otra manera. Ajá, entonces eso es otro arco argumental diferente. Para quienes, por ejemplo, hayan visto alguna vez Caballeros del Zodiaco, es eso. O sea, cada saga pues es un arco argumental nuevo. Entonces, realmente, ¿cuánto puede extenderse una historia? Pues puede ser infinitamente, pero puedes agarrar también y cortarlo en un arco argumental y decir, bueno, pues ese es el fin. O sea, a lo mejor podría continuar la historia, pero yo ahí lo voy a cortar. Ajá. Que por cierto creo que es así como le van a dar final a la serie de Berserk de Kentaro Miura. Van a checar sus apuntes y las cosas que él había especificado para el resto del arco argumental, los van a concluir y van a dejarlo a la vez inconcluso, pero a la vez no, porque terminó un arco argumental. Ajá. Saludísimos, ¿cómo estás? Car, aló, apenas llego, ¿de qué hablamos? Ah, pues mira, esta vez dejé la pantallita ahí. Dice, ¿qué extensión debe tener una historia? Ajá. Ahora, para las editoriales un poquito más, pues más grandes o más populares, por cierto, saludcita, amiguitos. Wow, es que el día de hoy me llegó, miren lo que encargué. Encargué Root Beer A&W. Fabulantástico, lo recomiendo. Bueno, más bien la recomiendo. Es una bebida bastante cool, me encanta. Miren nada más. Wow. Yeah, muchísimas gracias, Alan. Gracias por darle like al stream. Wow, qué barbaridad. Muy bien, amiguitos. Gracias. Salud. Berserk. Sal directo a la herida. Pues sí, la verdad es que qué lástima, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Entonces, es justo lo que hacen los mangakas. O sea, los mangakas, ya sea por su editor o por la editorial o por sus propias ideas, piensan en arcos argumentales. Incluso historias tan largas como One Piece, es mucho más fácil llevarlas de lo general a lo particular y segmentarlo entonces en pequeños arcos argumentales. Por ejemplo, llegan a una isla y bueno, lo que pasa en esa isla y los personajes que viven en esa isla y cómo afecta a determinados personajes del cast original. Y de repente ya termina ese arco argumental y entonces llegan a otro lado y entonces son otros personajes, otro paisaje, otras características, otra forma de retar a los personajes principales. Entonces, como pueden notarlo, ese ciclo puede cumplirse pues indefinidamente. Entonces eso va marcando la extensión que puede tener, ¿ok? Pero hasta, a ver, vamos a recapitular un poquitín. Estamos notando dos formas principales. Una es la de la escritura normal y de los cómics normales, y sobre todo podemos categorizarlos como paginados. Es decir, que necesitamos pasar las páginas para conocer la historia. Y la otra parte de los cómics, que también es muy importante, pues son los webtoons, que dependen más bien del scroll y de la experiencia que pueda tener la audiencia cuando los está leyendo. El cómic paginado por necesidad puede ser más complejo y tal vez es más complejo, porque su nivel contemplativo y de coleccionismo es mucho más alto. En cambio, el webtoon no, es efímero y la idea es que tú puedas leerlo muy fácilmente y muy rápidamente porque quieres avanzar en la historia y en la narrativa. Ok. Los webtoons, por cierto, bueno, pueden tener por supuesto mucha libertad, pero como les decía, dependen de la periodicidad. Por ejemplo, una entrega cada semana, es así de sencillo. Hay quienes tratan de hacer 2, 3, incluso entregas diariamente, pero obviamente pues eso es demasiado demandante. Ajá. Y si fuera al menos una entrega por semana, lo cual a mí se me hace como muy coherente, pues nada más hay que tener en cuenta que un arco argumental sea de al menos unas 50, de 50 a 54 entregas. ¿Por qué? Porque eso es lo que duran las semanas del año. Ajá.
Entonces, si tú haces un arco argumental por año, pues puedes tener en un webtoon como pues bastantes posibilidades. Ahora, suponiendo que la extensión de una entrega de webtoon, ajá, de 54 entregas en un año, porque es una semanal, por aproximadamente 6 páginas, porque eso es lo que más o menos equivale el trabajo de un webtoon contra un cómic normal. Bueno, 5 vamos a ponerle. Y me da 270. Ajá, ahora ese 270, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que un arco argumental de webtoon aproximadamente debería tener el equivalente a 270 páginas de un cómic tradicional. Eso a mí en lo personal se me hace un arco argumental demasiado largo. Porque los arcos argumentales, por ejemplo, japoneses, pues digamos, pueden ser más largos, pero las cosas pasan como que más rápido. Y en Estados Unidos, a razón de 22 páginas mensuales, tenemos aproximadamente después de un año, más o menos ese número de páginas para un arco argumental. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se publican alrededor de al menos 22 páginas al mes. Ajá, entonces 22 por 12 y vean, nos da un número muy similar, 264. Quiere decir que un arco argumental de cómic impreso americano es increíblemente parecido a la cantidad de páginas, por decirlo así, que saldrían de 54 entregas de webtoon a lo largo de todo el año. ¿Ya logré confundirlos? Creo que sí, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es curioso notar que hay cierta correspondencia en cuanto al espacio. Y que a pesar de que un webcómic, bueno, ni siquiera webcómic, el webtoon creo que tiene su propia categoría diferente del cómic, del webcómic. Pero si comparamos un webtoon, entonces con un cómic americano de superhéroes, pues resulta que sí coinciden, al menos en número de páginas. Eso se me hace muy interesante. Y los dos duran un año. ¡Wow! ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Wow! Pero ustedes qué piensan, amiguitos? ¿Creen realmente que sea tan necesario determinar una extensión de una historia? ¿O creen que sea algo que se vaya descubriendo conforme pasa el tiempo? Por ejemplo, realmente Kentaro Miura, si hubiera podido acabar su cómic, pues lo habría hecho. O sea, en algún momento él se dio cuenta pues que su salud tal vez no estaba bien. O los autores estarán conscientes y entonces empiezan a diseñar los finales de sus historias anticipadamente. Qué raro, ¿no? Es hablar de esto. Pero, pues, ¿qué piensan? No sé si tengan algún comentario. Estaría muy genial si gustan comentar algo, amiguitos. Mientras, yo le avanzo aquí en mi... ¡Wow! A&W. Patrocínanos, A&W. Por favor. eh, pues también no lo voy a negar que en lo personal, cuando pienso en la extensión de una historia, pues realmente yo me fijo más en lo editorial, ¿saben? Es decir, literalmente, ¿cuántas páginas puedo pagar? ¿Cuántas páginas se verían bien en un tomo impreso? Y a partir de ahí empiezo a pensar. Es curioso que para mí la creatividad va después de los lineamientos editoriales. Ahorita les hablo más de eso. Vamos a ver algunos comentarios. Dice, más que la extensión, es importante definir los puntos importantes dentro de la historia. Las 10 escenas que le dicen es lo que a mí me funciona. Exactamente. Claro, porque también no hemos hablado pues de que la historia en sí misma debe ser sostenible y lo suficientemente interesante pues para que continúe y que la gente pueda decir, ah, ok, quiero leer más de ello.
A ver, eso fue lo que comentó Leti. Inés dice, yo creo que depende del tipo de historia que quieras contar y el tiempo que haya para realizarlo. Cuando era pequeña era muy frustrante picarse con los cómics de mi hermano y después descubrir que no tenían la continuación. Ah, sí. Y que aparte para el autor mexicano, el autor nacional, eso es uno de sus principales némesis. El hecho de que a lo mejor no hay continuación y eso está bien mal. A ver, Leonel, sí, mucha razón, Inés. A ver, dice Leonel, en mi opinión, creo que desde que se crea la historia se debería de determinar el tamaño de tal, ya que de lo contrario se podría cortar de manera abrupta por el tiempo. Igual también se podría meter mucho relleno por alargar y esto podría aburrir al lector. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, Naruto. No, bueno, es que hay otros cómics, por ejemplo, como From Hell de Alan Moore, que sí se me hacen como demasiado largos. O sea, como que no era necesario extenderse tanto. Pero bueno, pues quién soy yo para decirle a Alan Moore lo que tiene que hacer o lo que no. From Hell tiene alrededor de 600 páginas para contar una sola historia. El cómic es bueno, eso sí. Pero es cuando yo me pregunto, bueno, ¿no podría haberse dicho en un poco menos de tiempo o algo así? Pero bueno. Sí, en lo personal, a mí me agrada más pensar en el pliego de impresión, en los costos y que también no por mi necedad obligar al impresor a que tenga que hacer un presupuesto extraño porque yo no sepa manejar un pliego. Ajá. Es decir, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle like al stream. Qué barbaridad. Saludos, amiguito. Saludísimos. O sea, si uno le complica al impresor las cosas, pues entonces el impresor va a hacer varias cosas. Te va a cobrar más, porque entonces es más caro todo. Y segundo, pues ni siquiera vas a ver realmente cómo resolver si tú le das un número de páginas raro que no corresponde al pliego. Ajá. Entonces, eso puede ser muy frustrante para las dos partes, tanto para el impresor como para el autor. Entonces también depende el rubro. Por ejemplo, un webtoon no, como que no te diría, pues hazlo de 10 entregas y ya acabaste. En teoría se puede, pero como que no es la idea. La idea es que al lector lo tengas cada semana esperando nuevo contenido y que eso no se detenga, o sea, que sea constante a través del tiempo. Y en el cómic impreso lo que tú quieres es que tengas una cantidad de páginas equivalentes a pliego y que puedas decir entonces tus argumentos en cierto número de páginas. A mí en lo personal me agrada trabajar a 64 páginas porque no son tan poquitas páginas, pero tampoco son demasiadas como para tener que hacer algo demasiado complejo. Ajá. Y esas 64 páginas pues equivalen, dependiendo de lo que haga el impresor, pero pueden ser medios pliegos y entonces serían 4 medios pliegos de 8 páginas, 4 de un lado, 4 del otro. O bien 4 pliegos completos de 8 páginas de un lado, 8 páginas del otro y 16 en total, dependiendo. Pero eso es lo que va a marcar entonces la extensión que puede tener un arco argumental. Ahora, la historia debe seguir a través del tiempo. O sea, si un cómic es exitoso, pues como que debe de seguir y seguir. Bueno, eso también es interesante porque algunos de los que le necean más a esto, de que si los
cómics son diferentes de las novelas gráficas, a ese tipo de personas sí les es como muy evidente que una novela gráfica es una historia en general autoconclusiva y que entonces su extensión depende de ese formato editorial. 64 páginas, 96, 48, 128, etcétera. O sea, eso es lo que va a ser la extensión total de la historia. Pero en cambio el cómic seriado trata de hacer o de poner al público pues una especie de franquicia, por decirlo así, donde el personaje constantemente está mostrando cosas nuevas. En ese caso, yo diría que lo más sano de pensar es plantear por año el progreso que puede tener, ya sea en números de página, por ejemplo 22 al mes, o ya sea por tacobones de 200 páginas al mes, o ya sea en un webtoon a razón de 54 entregas al año. ¿Ok? Pero cualquiera de esas dos cosas, pensando en cómics seriados, van a hacer que la extensión pues obviamente sea muy grande y que continúe y continúe y continúe. Ahora, debería de haber de todas formas alguna manera de cerrar todos esos comentarios, todas esas historias, de cerrar un poco los arcos argumentales y plantear desde el principio un esquema general de las cosas que pueden y no pueden pasar. Es decir, como poner lineamientos y decir, a ver, yo no sé qué va a pasar con mi historia después en el futuro, pero por ejemplo, yo nunca voy a poner que todo el cómic fue un sueño y que se despertó un día. Ajá, por ejemplo, que los personajes de Berserk un día se despierten y digan, todo era un sueño, no inventes. No. Entonces, todo eso son lineamientos. O sea, si vamos a trabajar a color, qué fuentes vamos a utilizar, qué personajes van a ser los recurrentes, qué tipo de línea van a tener y cuál es la calidad de línea, cuáles van a ser los autores que van a estar trabajando en ese proyecto y que van a ser obviamente recurrentes, y todas las especialidades que tengan, desde dibujo, tintas, color, flats, edición de textos, etcétera. ¿Ok? Y de esa manera conformas un equipo que va a poder avanzar a través del tiempo y que de alguna forma van a entender la historia y que van a tratar de que llegue a buen término sin importar tanto la extensión. Ahora, por supuesto que tienen todos estos aspectos de los que hemos hablado, sus pros y sus contras. Por ejemplo, un contra que yo veo en Webtoon, pero no me hagan mucho caso. No me hagan mucho caso, ajá. Es que yo he visto a varios autores que inician con muchas ganas, le echan todo y lo abandonan. Ajá. Entonces de repente, pues ya no hay entregas o bajan dramáticamente de nivel, a pesar de que sigan pasando cosas. O también yo he visto que hay webtoons que ya usaron todas las ideas y apenas van en la entrega 3 o 4 y ya no saben para dónde irse, ya no saben qué va a pasar. ¿Eso qué refleja? Pues obviamente una falta de estrategia en el planteamiento de lo que puede llegar a ser la historia. Porque la historia de tu personaje pues no las tienes que decir en un momento, pero sí debes tener una especie de sensación de qué cosas van a ocurrir a futuro y cuáles cosas nunca va a ser tu personaje. Ajá. A ver, Fran tiene un comentario. Saludos, Fran. Otra vez. Dice, yo creo que sí hay autores que ya saben qué final quieren para su historia y todo lo van encaminando para allá. Pero seguro también influye el estado de ánimo y puede decidir cambiar la historia. Sí, todo puede cambiar. Pues sí, todo puede cambiar. Es cierto. Leti comenta, es muy triste cuando abandonan en webcomic, en fanfics, etcétera. Pues sí. Sí, también eso. No voy a negar, si gustan saberlo, que yo, por ejemplo, con mi personaje de Val, tengo un conflicto interno, y creo que se han dado cuenta si es que han leído mis cómics, que realmente mi serie nunca terminó, quedó inconclusa. Y en lugar de continuarla,
porque realmente creo que nunca la voy a concluir. Lo que voy a hacer más bien es reinterpretarla y voy a empezar a trabajar Val desde cero en algún momento. Va a cambiar, pero algunas cosas van a continuar similares. Y eso es porque obviamente las cosas que yo pensaba como autor hace 10 años, pues ahorita ya no son vigentes. ¿Pueden creer que Val ya tiene 10 años? Yo no Val el personaje, ¿eh? Aguas. A ver, Leonel comenta, sí, ese es un problema que también me he encontrado en Webtoon, aunque también entiendo que muchos son principiantes y escarmientan lo que es la carga de crear un cómic. Genial, Val versión 2.0, sí, de hecho. De hecho, en la carpeta de los próximamente ahí va a llegar Val. Por cierto, tal vez es adelantar demasiado, pero ¿qué creen? Ya me decidí. Lo más probable es que haré el esfuerzo para la mole del 2022 de reimprimir y a completar mi cómic de Genoid. El original era tan solo de 32 páginas. Sí, 32 páginas en blanco y negro. La nueva versión sería de... creo que al menos 64 páginas, pero puede ser que suba a 96 o a 128. Yo quisiera que fuera 128 a color y va a quedar una edición muy bonita. Y haré el esfuerzo de que salga para la mole del 2022. O sea, pues ya no falta tanto, que como medio año, ¿no? Más o menos. Porque ahorita es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses. Tengo 5 meses para juntar el dinero. Y para Val me voy a esperar, yo creo que al 2023, que ahí sí serían los 10 años de Val, para, para comenzar la nueva estrategia, porque también quiero seguir planteando cosas nuevas. Pero si gustan saberlo, yo soy esa evidencia del tema que estoy hablando el día de hoy, de que cuando inicié con Val y las cosas en las que yo creía en ese momento y cómo dibujaba y la técnica y todo, pues a la vez me duele un poquito decirlo, pero a la vez no tanto, pues ya no corresponden, o sea, ya no soy el mismo Val de hace 10 años al de ahorita. Y las cosas que me parecían relevantes decir en ese momento, ahora yo siento que puedo completarlas, que puedo mejorarlas. Siento que necesito demostrar que he subido de nivel en una década. Entonces esa es la razón por la cual ya no tengo una necesidad personal de concluir el Val de la manera en la que estaba hecho antes. Sí, no sé que a lo mejor no me explico del todo, pero es parte de mi batalla interna, por decirlo así, con mis propios personajes. Entonces por eso yo he estado durante mucho tiempo en ese conflicto de, bueno, ¿qué hago? O sea, por una parte decido darle, digamos, tener la responsabilidad ética y moral de terminar el cómic, de concluirlo y que no se quede así, pues, inconcluso. O, como quiero, empezar desde cero, plantear todo de nuevo y esa historia sí concluirla, porque ya va a tener una estrategia mucho mejor de construcción de historia. Entonces voy a hacer lo segundo, pero no voy a negar que lo primero pues me sigue preocupando y pues no sé bien cómo lo tomen los lectores. Supongo que bien, pero pues no lo sé. Pero así está más o menos la onda. Puedo comprender, por ejemplo, con el webtoon, porque de verdad, o sea, lo siento, lo comprendo, I feel you. Cuando ven que no es tan fácil y entonces dejan de publicar porque dicen, pues maldita sea, o sea, no vale la pena, está complicado, nadie me opina, los likes están bajando cada vez más. Lo platicaba ayer con unos alumnos, les decía, lo que pasa es que Webtoons pide mucho y da muy poco.
te pide que te esclavices en hacer tu cómic. No te promete pago de ninguna clase. De hecho, no puedes cómodamente pedir donaciones o a la gente que te dé dinero. No puedes. Y sufres el constante acoso de que la red social te pueda banear o eliminar tus cómics. Y han creado el negocio perfecto, donde tienen millones de personas con un talento enorme y que están dispuestos a regalar su trabajo y que creen que eso está bien. Ahora, no quiero ser tan fatalista. Sí está bien publicar en Webtoon, no lo voy a negar. Yo mismo tengo muchas ganas de publicar en Webtoon. Pero es cierto que es una mafia y es un tráfico de personas, básicamente. Donde tienes por una parte a Webtoon, que es la editorial más grande de cómics en todo el mundo en este momento, pero realmente a cuántos les paga. ¿Cuántos se ven beneficiados de esa cantidad enorme de trabajo? Pues bien poquitos, ¿no? Yo estoy casi seguro que incluso los que ganan dinero y ganan bien, no ganan tanto. Eso me preocupa. DC o Marvel pues serán lo que sea y están llenos de sus errores, pero yo no he sabido de algún autor que trabajando para ellos pues no le paguen. O sea, incluso a Siegel, a Shuster, a Bill Finger, a Bob Kane, a todos ellos, o sea, mientras estuvieron trabajando les pagaban. Una vez que la editorial dice, bueno, ya no requiero de tus servicios, bye, pues bueno, ya no les pagan. No puedo decir que eso esté del todo bien, pero ¿cuáles van a ser las repercusiones después de Webtoon? O sea, ¿qué va a pasar con esos autores que estén tanto tiempo dedicándole a esto? Que algún día van a estar grandes y se van a tener que, por decirlo así, jubilar, pero pues que nunca construyeron una base económica en la cual sostenerse, porque su única estrategia era pues publicar en Webtoon a ver si un día pega. ¿Y qué tal que nunca pega, no? Ya vieron lo que ocurrió en estas últimas semanas, o sea, los impuestos y los aranceles se fueron por las nubes. Por ejemplo, a mí me llegó un anuncio de Etsy que decía, pues es que ya te vamos a cobrar los impuestos quieras o no y va a ser como un 35% de lo que ganes. Ya, o sea, ya ni te pregunta, ya. Entonces, eso está muy complicado. O sea, los pocos dólares que logres hacer de Patreon o de Ko-Fi o de cualquier otra red social o de PayPal, pues te los van a quitar. Entonces, ¿eso es realmente un trabajo? ¿Eso es realmente algo motivante o no? Yo sigo siendo muy creyente de autoeditarse. O sea, porque es muy caro, cuesta mucho dinero, pero ganas en grande. Mi último cómic de Neuronos yo invertí exactamente alrededor de 38,000 pesos. Ajá. Y con eso me dieron 1000 ejemplares. Yo esos ejemplares los vendo en 200 pesos. Y la ganancia neta que me da la calculadora es de 200,000 pesos. Eso es muchísimo más que lo que me podría pagar Webtoon o una editorial o un proyecto con cualquier editorial que quieran. 200,000 por un solo cómic. Neuronos tiene tan solo 64 páginas. Si yo divido esa ganancia de 200,000 entre 64 páginas, pues resulta que es como si yo me estuviera pagando a mí mismo 3,125 pesos por página y sin intermediarios. Entonces, eso me agrada mucho. No tengo que pagar de eso impuestos a nadie, ni me quitan las redes sociales nada, ni tengo que hacer gran cantidad de trabajo. Pues, hice las 64 páginas hace un año, en mes y medio, perdón, y ya acabé. O sea, ahí está, y se queda como inversión. Y si ustedes dicen, bueno, pues sí está bien, pero no es muy poco ganar o no es mucho trabajo, no, no tanto. Y puedes ahí siempre hacer otros cómics y entonces es más y más y más ganancia por historias que no son tan largas porque concluyen. A la gente no sé por qué le encanta escuchar eso así de, es autoconclusivo. No requieres de verlo más que una vez y ya. Y eso le mueve mucho a la gente. Pero bueno, no me voy a salir de tema. Eso es para otra ocasión. Vamos a ver algunos comentarios.
Ok, genial, Val, versión 2.0. Wow, qué genial. Te mando todo mi ki para que no mueras en el esfuerzo. Genkidama para Val, wow. Sí, se entiende. Tú puedes, Val. Muchísimas gracias, amiguitos. Qué barbaridad. Es una oportunidad de atraer a una nueva generación con la nueva versión de Val. Y como lector de tus cómics, me parece atractivo que te reinterpretes como autor y lo reflejes en tus obras. Muchísimas gracias, amiguitos. Wow, son lo mejor. ¿Cómo puedo recompensarles? Bueno, ya sé cómo recompensarles, pero también ese proyecto está ahorita detenido, pero va a avanzar en cualquier momento. Por cierto, quiero hacer un comercial muy rápidamente. Eh, a ver. Yo hace poquito, bueno, comenzamos con con un nuevo proyecto. Realmente ahorita, pues bueno, apenas está empezando, o sea, no podría decir exactamente, pues, qué va a pasar, eh, porque pues apenas está empezando, pero pues estén atentos si les parece cool a esta página, gente que dibuja en Facebook. Ya está también creo que el Instagram. Y tenemos también un dominio, un gentequedibuja.com. Pues vamos a tratar de hacer cosas interesantes aquí, unos amiguitos y yo. Entonces, pues si les parece bien, a mí me gustaría mucho si nos apoyaran con su like y pues estén con cierto pendiente para que vean pues qué tipo de sorpresas vamos a traerles con este esfuerzo. ¿Ok? Ya verán. Hay varias cosas que se nos ocurren, pero ahí van, ahí van. Está comenzando por ahora la idea. Lo que queremos sobre todo, y fue una iniciativa conjunta entre varias personas, pues es que obviamente la pandemia nos puso mucho a pensar como autores. O sea, qué tipo de cosas podemos hacer para no quedar como los antiguos autores del pasado, de otras generaciones, y que vieron su cenit, por decirlo así, de su carrera, y después ya quedaron en el olvido y de ahí para abajo. Estamos conscientes, algunos de mis colegas, que ya no estamos tan jovencitos, aunque nos veamos así súper jóvenes y bellos y hermosos. Y decimos, no, rayos, pues hay que ver cómo podemos plantear diferentes cosas sin dejar de hacer cómics, sin abandonar lo que tanto nos gusta hacer. Entonces, pues les agradecería mucho su visita en esa página y ya verán que van a pasar cosas muy cool. Leonel, por ejemplo, me dice, ya le di like, espero con ansias ver qué será. Oh, muchísimas gracias, Leonel, qué barbaridad. Wow, gracias, gracias. Eh, También quiero hacer un comercial. Estaba yo en una de las juntas que tengo de la escuela, del TEC. Doy clases en el TEC de Monterrey y la verdad es que me está gustando mucho. Y me enteré de que hay un estudio en Puebla de videojuegos y que ellos crearon este juego que se llama Greek Memories of Azure. Y yo lo compré para Switch, pero hay versión de Steam, hay versión de PlayStation, hay versión me parece que también para Xbox, aunque no estoy seguro. Y parece ser que es un side-scroller típico, la verdad. Onda como Ori o como Gris o como Hollow Knight. Pues un side-scroller. Ajá. Pero algo también bastante fascinante de este juego es que me enteré que el soundtrack lo hicieron parte de la plantilla de alumnos del TEC de Monterrey, sobre todo de Puebla. Y entonces eso me sorprendió muchísimo. Entonces el juego pues es digamos que muy convencional la verdad en cuanto a que es un side scroller, un juego de plataforma. Pero me sorprendió mucho tanto pues que fuera de un origen mexicano
y que pues haya tenido tanto impacto. Entonces yo quiero conocer este juego, así que lo voy a jugar pues en estos días en mi otro canal, en mi canal de gaming, que es Val78 guión bajo en Twitch o en Facebook y YouTube Val78, ¿ok? Entonces, bueno, quería mencionarlo. Y hablando de juegos también, ya es lo último de juegos. Estoy muy ilusionado porque ya sale mañana el nuevo juego de Metroid. Y estoy súper emocionado. O sea, lo que vi en el tráiler de Nintendo hace unas semanas, la verdad es que trae toda esa vibra de los juegos antiguos. Y estoy muy emocionado. O sea, de verdad no me había emocionado así con un juego desde hace tiempo. Entonces ya pagué mi preventa. Mañana voy a recoger el juego. Y espero yo, pues ya en la nochecita, si es que no estoy agotadísimo, pues hacer un streaming para al menos pues mostrar lo que ocurre en el juego. Lo mismo va a ser en ese canal, Val78 guión bajo en Twitch o Val78 en YouTube y aquí en Facebook. Ok, perdón por los comerciales, pero es que creo que está interesante. Me gustan mucho los videojuegos y son una motivación constante para crear, así que por eso lo menciono. Ok. Pues básicamente es eso. Ahora, para finalizar, quisiera preguntarles algo. A ver qué me dicen. ¿Qué les parece? Porque eso no lo hablamos ni lo contestamos y yo creo que aunque vayamos a debatir o algo, no vamos a llegar a una respuesta. ¿La historia depende del autor? ¿Puede existir la historia sin el autor? Si tuvieran la posibilidad, por ejemplo, Berserk, de continuarlo sin Kentaro Miura, ¿lo harían como editores? ¿O respetarían ese ownership del autor original? Porque tenemos, por ejemplo, en Europa que los álbumes ilustrados, por ejemplo, de Asterix y Obelix o de Blueberry o de cualquier otro personaje, por muy legendario que sea, ya tiene muchos años que no los hacen los autores originales, pues porque ya fallecieron. O sea, por ejemplo, Jean Girard Moebius, pues ya obviamente ya tiene un rato pues que falleció. Obviamente hubo autores que fallecieron, pero que también desde hace mucho pues ya no podían crear, por ejemplo como Pello, o por ejemplo como Ibáñez, o por ejemplo Goscinny, Uderzo. O sea, llega un momento en el que ya no es posible, ¿no? Guido Crepax, etcétera, Hugo Pratt. O sea, llega un momento en el que ya no pueden. Pero es curioso cómo en Europa existe la motivación editorial de continuar la historia por respeto y en memoria del autor original. En cambio, eso, por ejemplo, en Japón no es así. ¿Se imaginan que alguien más continúe Dragon Ball? ¿O se imaginan que alguien más continuara Ranma? ¿O Berserk? ¿O One Piece? ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que pueda sobrevivir la historia sin el autor? A ver, Leti nos comenta algo muy interesante. Dice, creo que continuar una historia sin el autor original dependería del público que lo sigue. Si yo fuera editora. Sergio comenta, está fuerte esa pregunta, amigo. Pues, pues sí, sí, es complicado. En lo personal, no lo sé. O sea, por ejemplo, es que en cine, por decir algo,
hemos visto, o sea, hemos visto y tenemos evidencia de un Star Wars de George Lucas de 1977. Y luego tenemos un episodio 1 del mismo George Lucas en el 2001, creo que fue, o 2001, creo. Y que si te quedas de, ¿eh? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Tenemos lo mismo, o sea, tenemos una película de Alien de Ridley Scott. Ajá. Y luego tenemos Alien, no sé, Prometheus. Y te quedas, ¿eh? Es decir, no en teoría por ser los autores originales sería mejor. Y ya que ves las tonterías que hacen, te quedas así de, ¿qué pasó? Le han echado un vistazo, por ejemplo, bueno, no es enteramente su personaje, pero le han echado un vistazo a lo que ha hecho Frank Miller en Dark Knight Returns, pero no el 1, sino el 2 y el 3. Sí te quedas así como de que, ¿eh? Pero no lo sé. En Europa sí se acostumbra. En Japón no. En Japón yo creo que es sacrilegio. Vamos a ver un poco más de comentarios. Leonel comenta, qué pregunta tan importante. A mi forma de ver, y me parece un poco triste, pero es la realidad. La historia siempre será lo que el autor quiere expresar y de tal manera se terminará como él quiera. Pero, y aquí es lo que me parece triste, es que en este entorno todo depende de las ventas e indiscutiblemente habrá personas que son capaces de seguir con la historia y esto no necesariamente es malo. Tomemos por ejemplo el universo que fue creado por los fans de Star Wars. Exactamente. Porque también es eso, o sea, mencionaste algo muy importante. No sé si era exactamente el punto que querías tocar, pero hay algo bien interesante. Generalmente el autor original de las cosas plantea, establece el universo, pero son las personas que llegan después y hacen algo innovador a partir de esa idea original quienes ya lo vuelven algo inmortal. Ajá. Y eso es bueno. Por ejemplo, tuvo que llegar en algún momento, no sé, Mario Bros. Para que en algún momento tuviéramos Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo. O sea, sin esos primeros intentos, sin esa primera chispa creativa del autor original, pues no tendríamos quien viera eso y dijera, ok. O sea, ¿por qué no lo ponemos de otra manera, no? Vean, por ejemplo, en Star Wars, no nos vayamos tan lejos. Rogue One, por ejemplo, se me hace algo maravilloso. Mandalorian, que al principio yo hice tantas rabietas con Mandalorian hasta que ya por fin ya lo vi. Aprovechando que está Eric por aquí, pues todo lo que hemos visto de Doctor Who, por ejemplo. O sea, entre más personas se agregan a ese universo, y todas distintas y que ya no tienen nada que ver con lo original, y enriquecen ese universo y lo hacen mejor cada vez. Y eso está interesante, o sea, algo colaborativo en donde todos proponen lo mejor que pueden, ¿no? ¿Qué tal que eso pasara en los cómics? Estaría interesante, ¿no? A ver, vamos a ver más comentarios. Dice Inés Sanz, sí, es en pro de concluir la obra para llevarla a un buen fin, creo que vale la pena. Sobre todo para que nuevos lectores puedan disfrutarla después. Pero si es solo para alargarla hasta que se desgaste y solo por la lana, pues no. Estoy de acuerdo. Sobre todo porque las franquicias a veces no van a funcionar tanto a través del tiempo y se van deformando. Y tratan de exagerarlas para que recuperen ese público que han perdido, pero es ahí donde todo se puede ir al demonio, ¿no? Muy bien dicho.
A ver, vamos a ver, Leonel comenta, también me gustaría recalcar que a veces la historia sí debería terminar con el autor, ya que en ciertos aspectos se queda con lo que se quería contar en esa época. Claro que también un autor que sepa reinterpretar de una manera espectacular la historia de acuerdo a la época y lugar donde se haga. Creo que ahí el mejor ejemplo es One Punch Man. O sea, tenemos el original de One y que es su visión y las cosas, pero cuando llega a colaborar Murata, wow, es ahí donde definitivamente tenemos una propuesta que es muy parecida, respeta la obra original, pero tiene un alto poder reinterpretativo también, ¿no? A ver, Eric comenta, yo creo que sí se puede concluirla tal vez, pero quizás historias alternas podría ser. Mi ejemplo sería Sherlock Holmes, que hay otras historias no escritas por Conan Doyle y sí rifan. Creo que depende de quién le continúe. Muy bien. Exactamente, bien dicho, Eric. Sí, es cierto. De hecho, el universo de Sherlock Holmes es bastante amplio, ¿no? Justo por eso, por todos los spin-offs. No sé, por ejemplo, algo así como Sherlock Holmes y Sasquatch en el Mundial de México 1970, ¿no? O algo así. ¿No les suena? Algo así. Acabo de decir una super tontería, pero bueno. Leonel comenta, acabas de tocar un punto valioso y es que también dependerá de los fans de la obra y el qué tan impactante fue para ellos. ¿Cómo ha surgido con El Señor de los Anillos? Quienes dudo que dejen morir la obra por lo menos en otros 100 años. Claro, y otras sagas interesantes también. Digo, por ejemplo, yo no sé si soy tan fan de Harry Potter el sucio, pero pues definitivamente es una saga moderna, literaria y que tiene sus fans. Game of Thrones, por ejemplo, también, ¿no? Es curioso porque con Game of Thrones su autor pues le ha costado tanto trabajo terminar que no me extrañaría que un buen día pongan a otro, ¿no? A ver, Eric dice, sí estoy de acuerdo en que entre varias manos se puede hacer cosas interesantes y sí, a mi parecer, Doctor Who es un buen ejemplo, aunque desde el principio ha tenido varias historias por distintos autores, así que no sé si cuenta tanto como que se está continuando lo de un autor original. Buen punto. Es que Doctor Who es tan colaborativo que es cierto, o sea, tal vez no hay realmente un concepto original. Debe de haber un creador, claro. Los créditos deben decir, creado por, pero quién sabe cuánto aportó, porque en Doctor Who aportan un buen cada uno de los actores, o sea, su propia personalidad y cómo encarnan al doctor, pues es la manera en la que se crea ese no solamente los rasgos de personalidad, sino el contexto del universo en el que están ocurriendo las cosas. Ay, ¿cómo ves, Eric? ¿Ya ves lo que provocas? Por tu culpa ahora soy un poco más experto en Doctor Who. Muy bien, amiguitos. Me parecía importante terminar con esa pregunta. Estuvo muy genial, me gustó mucho el tema de hoy, me gustó muchísimo sus participaciones y sus comentarios. Pero creo que sí, que ya estuvo por ahora. Porque pudimos hablar del tema, debatirlo, ponerlo en la mesa y descubrimos cosas interesantes. Definitivamente que es difícil saber qué extensión debe tener una historia, pero definitivamente que conforme van teniendo más éxito, pues tal vez sin querer se van extendiendo más y más. Ok. Muy bien, amiguitos. Pues muchísimas gracias. También entre mis comerciales de juegos, el último comercial que tengo es que me gustó bastante ver que anunciaran a Sora de Kingdom Hearts como último peleador en Smash. En cuanto esté listo para descarga voy a estrenar y jugar para igual compartir con todos ustedes en mi canal de gaming y que podamos patear traseros con el Keyblade
y con Sora. Y está muy genial. Me encantó. Y la presentación de Sakurai muy emotiva. Me gustó mucho. El video me gustó mucho. El video del tráiler me pareció muy, muy, muy genial. Entonces, pues sí, vamos a estar en eso. Retas de Smash también. Ok, pues muchas gracias amiguitos. Gracias Val, fue sumamente interesante la clase de hoy. Se aprecia harto que nos regales tus conocimientos. Muchísimas gracias Leonel, qué barbaridad. Gracias a ti. Muy bien amiguitos, pues nos vemos. Muchísimas gracias por todo. Descansen, pásenla bien. Si pueden, dense una vuelta por la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y si no, pues nos veremos en algún momento. Muchas gracias, buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, Val, descansa. Chao, Valerio Vega Comics and Friends. Gracias, Val, descansa. Descansen, amiguitos. Abrazo. Los quiero mucho. Bye, bye.